Bueno, bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a hablar un poco de variable compleja. Un número complejo ordinariamente lo identificaremos como una cantidad z que tiene cualquier número real más, es una suma algebraica, puede ser positivo o negativo, otro real multiplicado por la unidad imaginaria. Y entonces es la raíz cuadrada de menos 1. Ese número se llama complejo. Aquí debemos nosotros hacer un análisis de todo lo que implica y hay detrás de esta expresión para llevarla a sus dos representaciones típicas. Una es esta que le llamamos la forma cartesiana, que se representará en un plano donde los horizontales es la parte real y los verticales la imaginaria. Entonces, si representamos A en la parte real y B en la imaginaria, el resultante, tipo como si fuera un vector, bueno, pues ese es el complejo. Sin embargo, tiene otra representación diferente, que es la forma que le llamamos polar. En ella necesitamos el ángulo que forma este vector con el eje real y necesitamos el tamaño o la magnitud del mismo. A esa magnitud le vamos a poner módulo, se representa como valor absoluto del complejo. Por trigonometría nos daríamos cuenta rápidamente que la magnitud de nuestro complejo obedece al teorema de Pitágoras y por lo tanto esa magnitud al cuadrado sería la suma de los cuadrados de los dos componentes. Por lo tanto, la magnitud de un complejo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, nótese parte real e imaginaria. Y definitivamente el ángulo, pues en este triángulo rectángulo sencillo, es la tangente inversa de lo que llamaremos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Otra forma de representar al vector, al complejo A más B imaginario, es escribir su magnitud, que la calcularíamos a partir de sus componentes, por exponencial de la unidad imaginaria por el ángulo que determinamos anteriormente. A esta forma le llamamos forma polar. A lo que nos daremos a la tarea a continuación es a justificar esta relación, a ver qué es lo que hay atrás de esta relación. A esta cantidad que tenemos aquí, que es un número complejo, le vamos a conocer con el nombre de fasor. Este es un fasor. Un complejo expresado en la forma polar es un fasor. Los fasores nos van a ser de mucha utilidad tanto en la teoría electromagnética como en la mecánica misma, para poder describir toda una serie de fenómenos y de dinámicas de los sistemas. La forma fasorial es una taquigrafía que nos va a ayudar a analizar de la mejor manera ciertas expresiones que por su naturaleza serían demasiado difíciles de trabajar. Para llegar a esto es necesario un requisito previo del que hablaré a continuación. Hablemos rápidamente de las que nosotros llamamos series, en este caso de Maclaurin, una serie de Maclaurin. Una serie de Maclaurin, por ejemplo, para una función como e a la x, sería una serie de potencias, la cual empezaríamos desde a sub 0, donde a sub 0 lo vamos a determinar a continuación. En este momento no sabemos cuánto vale. Después tendríamos A1 por X, A2 por X cuadrada, A3 por X cúbica, A4 por X cuarta, pongamos solamente 5.
pero entendiendo que sería una serie infinita. Vamos a suponer que solo tuviéramos una calculadora que pudiera hacer sumas, restas y multiplicaciones, nada más, y cuando mucho divisiones. Si quisiéramos elevar e a la x, no podríamos hacerlo directamente con esa calculadora si no es científica. Pero una calculadora científica en principio tomaría el valor de x, lo sustituiría en esta fórmula y nos daría el valor correspondiente. Necesitamos entonces saber cuánto es el A0, cuánto vale a 1, cuánto vale a 2, cuánto es a 3, a 4, a 5 y todos los demás. Maclaurin, para saber cuánto eran esos números, y tuvo la siguiente idea. Vamos a evaluar esta función en cero. Entonces tendríamos e a la 0. E a la 0. Si sustituimos 0 en la serie que tenemos aquí, tendríamos a 0 y todos estos términos no existirían. Porque hicimos intencionalmente x igual a 0. Pero todos sabemos que e a la 0 vale 1. La conclusión es que el A0 vale 1. A0 es 1. El número que va aquí es 1. Ahora, ¿cómo vamos a determinar los otros? Vamos a derivar la expresión original. Derivemos. La derivada de e a la x es ella misma. La derivada de A0 vale 0. La derivada de A1x es A1. La derivada aquí, 2 a 2x. La siguiente, 3 a 3x cuadrada. La siguiente, 4 a 4x cúbica. Y la siguiente sería 5 a 5x cuarta y siguen adelante. Volvamos a hacer x igual a 0, pero en esta nueva serie, x igual a 0. Aquí tendríamos e a la 0. Ya sabemos que eso es 1. Y a la derecha, todos los términos en x, como quise hacer x igual a 0, todos estos términos se anulan y aquí me quedaría solamente a1. Rápidamente deducimos que a1 también vale 1. Listo. Vamos a volver a derivar. E a la x sería, esta derivada deja de existir, 2 a 2 más 6 a 3x más 12 a 4x cuadrada más 20 a 5x al cubo. Y sigue. Hagamos nuevamente x igual a 0. Aquí tenemos e a la 0, pero ya sabemos que es 1. Y aquí tendríamos 2 a 2. 2 a 2 y todos los demás términos dejan de existir. Automáticamente nos damos cuenta que a 2 vale 1/2. Derivemos otra vez más para ver si encontramos cuál es la lógica que genera cada uno de estos coeficientes. Por lo pronto ya sabemos que este vale 1, este vale 1, este vale 1/2. Veamos qué es lo que nos da el siguiente. Volvemos a derivar otra vez e a la x. Este término desaparece. Nos quedaría 6 a 3 más 24 a 4x más 60 a 5x cuadrada y seguimos. Si hacemos nuevamente x igual a 0, tendríamos e a la 0, que es 1, y a la derecha tendríamos 6 a 3. Y todos los demás términos dejan de existir. Así que a 3 sería 1/6. Pero si usted se fijó, este 6 era el resultado de venía ya de hace un momento, de haber hecho un 3 por un 2. De tal manera que este 6 es finalmente el resultado de haber multiplicado un 3 por un 2. Por un 1 también, es válido decirlo. Este era 3 factorial. Eso nos da derecho a pensar que este término que está aquí era 1 sobre 2 factorial. En nada se contradice si aquí decimos que este era 1 sobre 1 factorial y definitivamente ya sabemos, en algún momento anterior platicábamos, que el factorial de 0 vale 1. Entonces no pasa nada si pongo un 0 factorial denominador. A 0, 1 sobre 0 factorial. A 1, 1 sobre 1 factorial. A 2, 1 sobre 2 factorial. A 3, 1 sobre 3 factorial. Si usted hiciera más términos, llegaría a la conclusión de que AN es 1 sobre n factorial. El término 17 sería el 17º término, el que lleva la x a la 17ª potencia, sería 1 sobre 17 factorial. ¿Y esto qué implica? Este resultado, rápidamente, usted puede concluir de lo que acabamos
sobre 2 factorial x cuadrado, más 1 sobre 3 factorial x cubo, 1 sobre 4 factorial x cuarta análogamente, y así seguiría. O usted podría resumirlo diciendo, e a la x es entonces la suma de 1 sobre n factorial x a la n, empezando desde n igual a 0, y desde luego, si yo supuse que la serie sería infinita, sería hasta infinito. Esa es una definición alterna de e a la x. Entonces, con una calculadora que solo hiciera aritmética, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, sustituir e a la punto 2, si quisiera calcular e a la punto 2, generar la suma, sustituyendo x igual a punto 2, y me daría el valor de inmediato. Esa podría ser una opción. Hagamos lo mismo ahora con la función seno, Con la función seno vamos a hacer exactamente lo mismo, el mismo manejo. Partamos entonces de A0 y escribamos, vamos a poner algunos términos, vamos a poner 5, o más bien hasta la quinta potencia. Desde luego, indicando que esto va a seguir. Derivemos. Bueno, primero vamos a hacer x igual a 0, seno de 0. Aquí tendríamos a 0 y todos los demás términos dejan de existir. El seno de 0 vale 0. A 0 ya se sabe entonces que vale 0. Ahora vamos a derivar. La derivada de seno es coseno. Y la derivada no existe aquí, sería a1, 2, a 2x, 3, a 3x cuadrada, 4, a 4x cubo, y 5 a 5x cuarto. Y sí. Debemos de saber que el coseno de 0 vale 1. Y eso entonces sería a1 y todos los demás términos dejarían de existir. Y por lo tanto tenemos que a1 es igual a 1. Derivemos nuevamente. La derivada de coseno es negativo seno.